Todos podemos llegar a la conclusión de que la vida es una serie de problemas. Salimos de uno y nos metemos al otro. Cuando experimentamos los problemas, muchas veces nos sentimos tan agobiados, en especial cuando son grandes problemas. Pareciera que no hay solución a los problemas que estamos pasando. No tenemos mente para poder pensar cómo solucionar los problemas. ¿Quién no ha estado en problemas en la vida? Todos podemos decir que tenemos problemas en la vida. Por esa razón, hoy estaremos hablando sobre el tema resolviendo los problemas de la vida. Acompáñame por favor al libro de Mateo capítulo 14 y vamos a dar lectura del verso 13 en adelante. En este pasaje podemos ver de un milagro muy conocido en la palabra del Señor, la historia de los 5,000. Es la cuarta señal que Juan y los evangelios van a narrar para demostrar que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Básicamente en este pasaje podremos encontrar a un maestro, a un Mesías, a un Dios proveedor. Que en el Antiguo Testamento podría decirse que Jehová Jireh, Él provee. Es el único milagro registrado en los 4 evangelios. ¿Y por qué es el único milagro registrado? Porque es de suma importancia. Porque resalta una gran enseñanza para nuestras vidas. Vayamos por favor a Mateo capítulo 14, verso 13 en adelante. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Oyendo Jesús se apartó de allí a una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron sus discípulos diciéndole: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostar sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de lo que sobraron de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¡Qué extraordinario milagro! Un milagro muy conocido por cada uno de nosotros. Un milagro que se enseña a los niños. Pero no solamente quiero que veamos el milagro, sino miremos las circunstancias que están alrededor de este milagro y veamos la gran enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Enséñanos por medio de tu palabra poder sacar la enseñanza que tú quieres para nuestras vidas. Los discípulos estuvieron en un gran problema en su vida. Bueno, podríamos decirle, Señor, que tú los metiste en este gran problema, pero a su misma vez también les diste la solución. Ayúdanos a poder entender este pasaje y que el Santo Espíritu sea nuestro Maestro y que podamos colocarlo en práctica en el momento que tenemos grandes problemas en nuestras vidas. Ayúdanos a poder enfrentarlos de una manera como tú quieres que le enfrentemos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. ¿Cómo enfrentar los problemas de la vida? En este pasaje, como vuelvo a decir o a repetir, encontramos una gran enseñanza que los discípulos van a poder experimentar, pero también van a poder ver las grandes soluciones. Encontramos un momento en el cual donde los discípulos y el Señor Jesucristo se van a un lugar desierto. Hay 2 probabilidades de este milagro que antecedieron. Uno de ellos es la muerte de Juan el Bautista,
Y dice algunos pasajes paralelos de que al escuchar el Señor Jesucristo acerca de la muerte de Juan el Bautista, se retiró aparte. Otro pasaje en el libro de Marcos, paralelo, nos dice que los discípulos habían salido a predicar y habían llegado a Jesucristo contando las grandes maravillas, y es muy probable que estaban muy cansados. Y el Señor Jesucristo le dice: vamos a estar solos. Y tomaron una barca y se fueron lejos. Pero la gente los escuchó y los vio y los siguió. Este es el trasfondo de este gran milagro. Cuando ellos llegan a la orilla con la barca, encontraron que había cantidad de personas, una gran multitud. Tanto es así que dice que había solamente 5,000 hombres, hablando de varones. Pero estamos hablando más de esos 5,000, contando niños y mujeres. Al ver, dice el Señor Jesucristo, a estas multitudes que traían sus enfermos, que venían para ser enseñados, dice que les comenzó a sanar a sus enfermos y a enseñarles. La hora ya era avanzada, tanto es así que nos dice Mateo que ya era de noche. Los discípulos se acercan donde el Señor Jesucristo y le dicen: Maestro, despide la multitud porque el lugar donde estamos es un lugar desierto. Ahora, este desierto no estamos hablando de un desierto literal, sino de un lugar apartado donde no había nada. El Señor Jesucristo agarra y les dice: ¿no tienen necesidad de irse? Ellos dicen: ¿cómo que no hay necesidad de irse, maestro, Señor? Han estado todo el día y necesitan comer y no pueden comer. Y Él dice: no hay necesidad. Ustedes denles de comer. Ahí encontramos el gran problema que los discípulos van a tener que enfrentar. Ahora, antes de seguir adelante, me gustaría que nos centremos en el problema. Y antes de poder ver el problema, que nosotros podamos definir qué son los problemas como creyentes. La mejor definición que puedo encontrar acerca de los problemas como creyentes es el siguiente. Me gustaría que preste mucha atención y quizás lo pueda notar la definición de los problemas. Y bien aquí, esta definición. Los problemas son situaciones diseñadas por Dios para traernos cara a cara con nuestra deficiencia y ver la suficiencia de Dios. Qué importante, qué extraordinario el poder prestar atención a esta definición de los problemas. Lo repito, dice que los problemas son situaciones diseñadas por Dios. Y es lo que podemos ver acá con los discípulos. El Señor Jesucristo les dijo: ustedes denles de comer. Fue algo diseñado por Dios, con el fin y el propósito de traer a nuestra cara nuestras deficiencias, que nosotros no podemos muchas veces solucionar los problemas. Pero en esos grandes problemas que no podemos solucionarlos, podemos ver el gran poder de Dios, que Dios sí es suficiente y puede saber exactamente. Mateo capítulo 14, verso 16 les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ahora, cuando vamos a un pasaje paralelo de Juan capítulo 6, verso 6, dice lo siguiente: y esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Esta situación fue una situación que el Señor los va a colocar a los discípulos para que ellos puedan ver realmente que no pueden solucionar. Aunque muchos de ellos les dan algunas soluciones, muchas de ellas no son las soluciones correctas. Y es lo que pasa muchas veces con los problemas en nuestras vidas. Llegan momentos difíciles donde Dios nos coloca para que podamos ver la suficiencia de Dios. Ya que hemos definido el problema o qué es los problemas, ahora veamos realmente por qué los discípulos estaban tan atormentados, por qué estaban tan quizás preocupados de cómo solucionar estos problemas. Mateo capítulo 14, verso 15, por favor, en nuestras Biblias. Mateo capítulo 14, verso 15. Dice la palabra de Dios: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. No solamente tenían el gran problema de alimentar a más de 5,000 personas, sino que veamos los detalles del problema. En primer lugar, podemos ver un gran detalle,
que ya era avanzada la hora. Versículo 15 nos dice claramente que ya anochecía. Y eso nos muestra que ellos no podían hacer mucho, porque estaban en un lugar desierto, la hora avanzada. Versículo 13, por favor. Mateo capítulo 14, verso 13 dice: oyendo Jesús se apartó allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Estos detalles son de mucha importancia para poder ver en qué lío estaban metidos los discípulos, o en qué ocasión lo metió el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos. La hora ya era avanzada, estaba anocheciendo, era un lugar desierto, apartado, no había aldeas cerca de ellos. No solamente eso, versículo 14, por favor. Mateo capítulo 14, verso 14. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Otro detalle nos muestra la palabra de Dios. No habían 100 personas, no había 1000 personas, había más de 5000 personas. Cuando se menciona 5000, solamente varones, no se muestran niños, y había mujeres. Entonces estamos hablando de una gran multitud. Otro detalle importante, quizás uno de los detalles más fuertes que ellos podían ver, es en lo que nos dice el Evangelio según San Juan. Abra sus Biblias, por favor, a Juan capítulo 6, verso 7. Me gustaría que pueda colocar una marca allí porque es un pasaje paralelo. Como dije, cada uno de los evangelios muestran este milagro. ¿Por qué? Porque es de suma importancia. Juan capítulo 6, verso 7, mira lo que dice la palabra de Dios. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Recordemos que un denario es el sueldo de un jornalero, de un obrero. Y cuando hace mención de 200 denarios, estamos hablando más de medio año de sueldo, que es muy probable que quizás lo tuvieran en la bolsa, como también de repente Felipe sacó cuentas y dijo: 200 denarios ni siquiera es suficiente. Pero esto nos muestra un detalle más acerca del problema. No había dinero suficiente para comprar la comida. Hagamos un repaso de este gran problema. ¿Qué son los problemas? Son situaciones diseñadas por Dios para traernos cara a cara con nuestras deficiencias y ver la mano poderosa de Dios y la suficiencia de Dios. ¿En qué problema están metidos? En un gran problema. Dios les dice: denle vosotros de comer. Pero la noche era avanzada, era aún de noche, el lugar era desierto, apartado, había más de 5000 personas y lo peor, no tenían el dinero suficiente. ¿Puede imaginarse este gran lío en el cual están metiéndose? Son los problemas que muchas veces enfrentamos, donde no pareciera que hay salida en nuestras vidas. Muchas veces esto sucede en nuestras vidas. Por eso este pasaje está relatando para darnos la oportunidad, el aprendizaje. Recuerda, al comienzo dije que la pregunta que tenemos que hacernos no es si tenemos problemas, porque todos tenemos problemas, sino cómo hacer frente a los problemas. Ya hemos visto en el problema que estaban metidos los discípulos. Y cuando vemos y leemos y estudiamos este pasaje, nos damos cuenta que también nosotros estuvimos metidos en muchos de estos problemas y conflictos en la vida. Pero no van a ser los únicos, vamos a tener más conflictos. Ahora, cuando el Señor Jesucristo hace la pregunta, bueno, no es siquiera la pregunta, hace la afirmación diciendo: no es necesario que se vayan, ustedes denles de comer. Recordemos que yo les mencionaba algunos trasfondos. Uno, es probable que ellos estaban cansados. Habían salido a predicar, aunque estaban emocionados. Tanto era el entrar y el salir que el Señor Jesucristo los lleva a un lugar desierto para descansar. Muchas veces cuando vienen los problemas en nuestras vidas, cuando estamos muy cansados, no tenemos la mente para pensar. Inmediatamente nos agarra el desánimo y quizás llegamos a un punto de depresión porque el problema que tenemos es muy grande. Pero ya no nos enfoquemos en los problemas.
Creo que ya sabemos muchos de ellos. Vamos ahora a hablar acerca de la solución de los problemas. Y este pasaje nos muestra claramente cuál es la solución. Pero antes de seguir adelante con la solución, me gustaría que podamos ver dos aspectos de cómo vemos a veces para solucionar los problemas. Acompáñeme por favor al libro de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Aquí encontramos dos aspectos de cómo nosotros a veces pensamos para solucionar los problemas. Capítulo 6, por favor, del libro de Juan, verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. La pregunta en el libro de Juan nos muestra que fue muy directo el Señor Jesucristo con Felipe. Le dice a Felipe: denle vosotros de comer. ¿Por qué la pregunta a Felipe? Bueno, porque Felipe era del lugar y es muy probable que Felipe pudiera saber dónde poder solucionar este problema. Pero Felipe reacciona de una manera tan parecida a la nuestra. Él dice: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Cuando vienen los problemas, muchas veces nos fijamos en lo que tenemos o en nuestros cálculos que nosotros tenemos. Pero no solamente Felipe reacciona así, sino que también tenemos otra reacción de otros discípulos a enfrentar este problema. Versículo 8 y versículo 9 encontramos a Andrés. Veamos cómo Andrés trata de enfrentar este gran problema. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Vemos dos reacciones de cómo pueden enfrentar los problemas en su vida. Uno saca los cálculos, es muy pensativo, es muy calculador. Otro es uno de acción. Puede ver que puede buscar alimentos cuando encontramos allí. Para hablar acerca de cómo solucionar los problemas, podemos empezar con un primer principio que nos enseña este pasaje. En primer lugar, empieza con lo que tenemos. No empieza con lo que no tenemos. Y muchas veces somos más inclinados a pensar como Felipe: si tuviera dinero, si no estuviera en esta situación. Pero aquí encontramos un principio muy importante de cómo solucionar los problemas. Y lo repito, empieza con lo que tenemos. Andrés halló un muchacho con una merienda muy pobre. Nos muestra que tenía unos cuantos pececillos y panes. Y estos panes eran de cebada y los pececillos muestra claramente el porte de los pececillos, que eran como sardinas. Este pan de cebada era pan de pobres. Y cuando habla la palabra de Dios de este muchacho, no puede tener más de 10 años. Era un muchacho muy pequeño. ¿Sabe una cosa? A veces de pensar, si tuviéramos, pensaríamos en que lo que tenemos y Dios lo que nos ha dado. Pero usted me dirá: lo que tengo es muy poco para solucionar mi problema. Vayamos a ver algunos ejemplos bíblicos para ver cómo solucionar los problemas. En primer lugar, me gustaría poder mostrar a Moisés. Recuerda que Dios lo llamó a Moisés para sacar al pueblo de Israel y él decía: no, Señor, olvídalo, yo no voy a poder hacer esto. Y bueno, y sabemos todos la historia. Pero en Éxodo capítulo 4, del verso 1 al verso 4, encontramos algo muy importante. Dios le dice: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él simplemente le dice: es una vara. Y Dios va a utilizar lo que tiene ese hombre para poder cumplir los propósitos de Dios y hacer grandes cosas. Así dice este pasaje, Éxodo capítulo 4, del verso 1 al verso 4. Entonces Moisés respondiendo diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él responde: una vara. Y le dijo: echa en la tierra. Y él echó la tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. ¿Qué es lo que tú tienes ahora en tus manos? No, pero esto no me va a servir. Tienes toda la razón. No va a servirnos en nuestras manos, pero en las manos de Dios puede ser algo extraordinario. Segundo ejemplo que podemos ver es David. David, ¿qué es lo que tenía cuando enfrenté ese gran problema llamado Goliat? Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 4. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 4. Y tomó su cayado en su mano.
y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Versículo 49 y versículo 50, mira lo que dice. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con su honda, y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Se dio cuenta? Nuevamente podemos ver que Dios utilizó lo que tenía David en sus manos, una honda y unas piedras. Y dice que él venció sin espada en su mano. Si yo tuviera una espada, podría enfrentar ese gran problema, pero realmente no lo tenía. Y muchos de nosotros solamente pensamos en solucionar los problemas si tuviésemos o estaríamos en otra situación, si sería otra persona, cuando realmente Dios quiere mostrarnos esta gran solución a nuestros problemas cuando empieza con lo que tenemos. Un ejemplo más, solamente para mencionarlo, Sansón. ¿A cuántos filisteos mató? ¿Qué es lo que encontró? Una quijada de burro, y mató más de lo que había matado anteriormente. ¿Qué es lo que tienes ahora en tus manos? Que puede ser insignificante, pero en las manos de Dios puede ser algo extraordinario. Uno de los primeros principios y enseñanzas que nos muestra este pasaje para enfrentar los problemas es: empieza con lo que tenemos nosotros, pero no pensando en nuestras manos, sino en las manos de Dios. No es suficiente poder saber o empieza con lo que tenemos. Tú puedes tener muchas cosas en nuestras manos. Ya dije, pueden ser insignificantes. Pero ¿de qué vale si no se las damos a Dios? ¿De qué serviría que este niño pudiera tener los panes y los peces en sus manos o dárselos a los mismos discípulos? ¿Qué ellos podían hacer? No, eso tenían que dárselos al Señor. Juan capítulo 6, verso 8 y verso 9, dice la palabra de Dios. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y él mismo hace la pregunta: ¿más qué es esto para tantos? Correcto. En nuestras manos lo que tenemos no sirve de nada. Son simplemente panes y algunos pececillos. Y la pregunta es correcta: ¿qué es esto para tantos? No es suficiente saber lo que tenemos, sino que tenemos que entregárselo a Dios. Tenemos que dárselo al Señor. Era una merienda tan sencilla, tan pobre, pero en sus manos puede ser un milagro extraordinario. ¿Sabe una cosa? Poco es mucho cuando está en las manos del Señor. Capítulo 6, verso 35. Dijo algo extraordinario el Señor Jesucristo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 48 dice: yo soy el pan de vida. ¿Sabe este pasaje? Hace mención de lo que el Señor Jesucristo hizo en la alimentación de los 5,000. Es parte del pasaje. Él dijo claramente que Él es la vida. Nadie puede tener hambre si está con el Señor. Nadie podrá tener sed. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay suficiencia en Dios. Que lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Ese es el propósito de los problemas en nuestras vidas. Poder ver nuestras deficiencias, poder ver nuestras limitaciones. Y Dios quiere enseñarnos de cómo solucionar los problemas. Ve lo que tienes a tu alrededor. Ve lo que tienes en tus manos. Pero no lo dejes ahí. Tienes que entregárselo al Señor. Porque Él es el pan de vida. Porque Él es la suficiencia. Lo muy poco es mucho en las manos del Señor. Tercer principio que podemos encontrar de este pasaje es que tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos ordena. Aunque pueda ser tan irónico, pueda ser tan ilógico, tenemos que hacerle caso a Dios. Juan capítulo 6,
verso 10 y verso 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 6, verso 10 y verso 11. Entonces Jesús dijo: haced de recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes. Presta atención. Versículo 10 dice que el Señor les manda recostar a la gente en la hierba, y ellos obedecen. No es que hace primero el milagro y después que hace el milagro hace recostar a la gente. Es al revés. Hace primero recostar a la gente y después hace el milagro. Esto nos muestra algo muy lindo acerca de nuestra fe. Esto nos muestra acerca de la obediencia. Esto me hace recordar cuando el pueblo de Israel va a cruzar el Jordán para la tierra prometida. Dice que eran momentos en los cuales el río se desbordaba. ¿Sabe? Los sacerdotes y el arca del pacto tenían que ir al frente y ellos tenían que cruzar. Cuando ellos cruzaban con el arca del pacto, el Señor dio la promesa de que Él iba a dividir las aguas para que el pueblo nuevamente iba a pasar por tierra seca. La pregunta es, ¿cuándo se dividió? No es cuando ellos solamente colocaron sus plantas de sus pies en el río que se desbordaba. No creo que sea así. No dice la palabra de Dios, pero nos muestra que ellos tenían que ser obedientes. Me puedo imaginar un poco acerca de esta historia. Quizás ellos pusieron su planta y no ocurrió nada. Tenían que seguir adelante. Seguían metiéndose y el agua comenzó a llegar hasta los tobillos. Todavía no pasó nada. El agua quizás llegaba hasta la rodilla y quizás no pasó nada. Estaban en una disyuntiva. ¿Seguimos adelante? ¿Será que Dios abrirá o no abrirá? ¿Cumplirá su promesa? Es lo que muchas veces ocurrió. Y es lo que encontramos nuevamente en este pasaje. Él hace recostar, dice, hagan recostar a las personas. ¿Pero para qué? Y muchas veces hacemos preguntas y queremos ver los resultados instantáneos. Tenemos que obedecer a Dios. Al obedecer, ellos descubrieron que hubo lo suficiente. Y pudieron ver cómo Dios multiplicaba los panes. Volvamos por favor nuevamente a Juan capítulo 6, verso 10 y verso 11. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los panes y peces, cuanto querían. Cada uno de nosotros vamos a poder experimentar los grandes milagros de Dios. Pero escúcheme bien, nosotros no somos los fabricantes, sino simplemente somos los distribuidores. Entregamos lo que tenemos en nuestras manos, poco a nuestros ojos, pero puede ser mucho en las manos de Dios. Si le damos lo que tenemos y le obedecemos, Él va a bendecir y nos devolverá más de lo que usamos para poder alimentar a otras personas. Lleguemos al cuarto principio de la enseñanza que encontramos en este pasaje. Mateo capítulo 14, verso 20, por favor. Mateo capítulo 14, verso 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Qué extraordinario ese momento en los cuales los discípulos tuvieron la solución del problema. Y la solución del problema estaba en las manos de Dios. A veces queremos solucionar los problemas alejándonos de Dios, pensando que nosotros mismos podemos arreglar los problemas, pensando, meditando, quizás ni siquiera durmiendo, porque sabemos que quizás en nuestra mente podremos solucionar los problemas. Si tú sacas a Dios de el problema matemático o el gran problema que tú tienes, lamentablemente no se va a solucionar. Es lo que pasaba con Felipe. Felipe no dijo: estoy contigo, Señor, tú sabes lo que tienes que hacer. No. Él trató de sacar sus cálculos. En cambio, Andrés dijo: acá tengo un muchacho que simplemente tiene unos cuantos panes y peces. ¿Qué es esto para muchos? Pero en tus manos puede ser mucho. Y hubo esa gran alimentación.
Ese gran milagro hubo allí. Pero ¿sabes? Mateo 14:20 nos dice que recogieron lo que sobró. Sobraron 12 cestas de pedazos de pan y peces. No se debe desperdiciar absolutamente nada. Dice que lo recogieron lo que sobraron. Cuando Dios hace cosas grandes, ¿sabe una cosa? Recojamos todo. ¿Cuántos pedazos se habrá llevado este muchachito que dio esta merienda? Creo que bastante. ¿Cuántos pedazos comieron los discípulos? Por lo menos sabemos que fueron 12 cestas. Quizás se lo llevaron, no sé, o lo repartieron. Pero conserva los resultados. Guárdalos en tu corazón. Guárdalos en tu mente. Los vas a necesitar en otro momento difícil en tu vida. Es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos recuerda las grandes cosas y las grandes maravillas que Dios tiene para nosotros. Consérvalos. Llegamos al punto final. Las lecciones que podemos aprender de este pasaje. Pastor, pero he aprendido mucho. Créemelo que yo también lo he aprendido. Es posible que podamos limitar la obra de Dios en nosotros por suponer de antemano lo que es posible y lo que no. Nosotros mismos determinamos, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Y en cierta manera es una manera humana de poder pensar, porque somos limitados y sabemos nuestras limitaciones y podemos decir, esto no podemos hacer. Pero no podemos limitar la obra de Dios. Nosotros sí tenemos límites, pero Dios no tiene límites. Este pasaje nos muestra esta gran lección. Para Dios no hay límites. Para Dios todo es posible. Lo único que tenemos que hacer es saber lo que tenemos en nuestras manos, dárselo a Dios, obedecer lo que Dios quiere y conservar, recordar que Dios hace grandes cosas. Segunda lección que podemos aprender de este pasaje. No esperemos que todos los elementos estén en nuestro alcance. Con lo que tenemos podemos empezar. Si yo tuviera esto, cuando yo llegue a hacer tal cosa, puedo entonces hacer grandes cosas. No esperes a tenerlo todo. Con lo que tienes puedes empezar. Entrégaselo al Señor. Tercera lección. Si no ofrecemos nada a Dios, Él no tendrá nada que usar. Si no ofrecemos nada a Dios, Él no tendrá nada que usar. Pero puede tomar lo poco que tenemos y convertirlo en algo grande. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? ¿Qué es lo que tenemos a nuestro alrededor? Pastor, pero es tan poco. Escúchame bien. Nada es poco en las manos de Dios. Solamente ofrécelo. Y Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos a poder guardar esta lección en nuestras vidas. No sé cuántos de nosotros estamos metidos en grandes problemas. Y cuando nos miramos a nosotros mismos podemos decir, esto es imposible para mí. Pero no nos dejemos allí. No limitemos lo que Dios puede hacer con esta gran situación. Señor, ayúdanos a reconocer que los problemas son simplemente situaciones diseñadas por ti para traernos cara a cara a nuestras deficiencias y poder ver la suficiencia tuya, Señor. Ayúdanos a poder ver grandes cosas que tú tienes en nuestras vidas. Gracias, Padre, por este servicio. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Ayúdanos a meditarla y guardarla en nuestro corazón. Y si estamos pasando ahora mismo por problemas, Señor, ayúdanos a colocar en práctica estos principios en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.